Vamos a empezar por el 1. Vea usted la carta que Pablo está escribiendo. Dice, el 1 es, para que usted lo entienda bien, es el saludo a la iglesia en Efeso. Recuerde que la iglesia en Efesos queda después de la muerte de Cristo, por eso del año 100 en adelante. Juan quedó de pastor después que vino de Patmos y se fundó la iglesita en Efeso, ¿verdad? Era ustedes ven que el mensajero, el hermano Graham, cuando él escribe predica las 7 edades de la iglesia, él dice que la iglesia en Efeso era una iglesia pequeña y Juan era el pastor. Pablo primeramente, vea la tipología de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, no por hombres, sino por la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por la voluntad de Dios, Pablo era apóstol. Todo es así. Es la voluntad de Dios que hizo que ustedes estuvieran aquí esta mañana, los que están aquí. A los santos y fieles, ¿ves? Yo lo titulé, fuimos llamados como un atributo de Dios. A los santos y fieles. Nada más a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. O sea, santos y fieles que estaban en Cristo. ¿Ves? No Cristo en ellos. Aprendamos bien la cosa. Porque nosotros decimos, Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios sobre nosotros. Amén. Pero Pablo dice en Cristo. O sea, estos santos y fieles, bueno, pongamos un ejemplo. Si hay un barco en el océano, los tripulantes que están a bordo en el barco, están dentro del barco, para que no se vayan a ir a las aguas. Entonces aquí están en Cristo. Amén, ¿entendieron eso? Santos y fieles que están en Cristo. Amén. La palabra fidelidad es una palabra confiable, firme e incondicional. Esa es la palabra fidelidad. Y la Biblia habla sobre la fidelidad. La fidelidad está dividida en 4 maneras, como un atributo de Dios. Amén. Como una cualidad que algunas personas o con la característica de algunas personas, ¿entienden esa parte? Que tienen como un don, amén, del Espíritu Santo. Amén. Y fiel se utiliza en el término de la santidad. ¿Ves? Fiel. ¿Usted sabe lo que es una fidelidad? Usted sabe que cuando la fidelidad se rompe, las cosas toman otro rumbo totalmente. Son cosas tremendas. Amén. Cuando la fidelidad se rompen un montón de cosas. Cuando la fidelidad se rompe todo el esfuerzo y el sacrificio que se ha hecho durante años. Amén. Fidelidad también se usa en el sentido del creer. 4 cosas, características, cualidades en el sentido de creer. Que algunas personas, o sea, esto lo habla claro, que algunas personas tienen, no todas. Amén. Cualidades de algunas personas por el don del Espíritu Santo. Eso es ser fiel.
Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ve usted que el saludo no es de Pablo. ¿Entendió eso? ¿Están leyendo la Escritura? El saludo no es de Pablo. El saludo es directamente del Señor Jesucristo. Amén. Dios le habla a Pablo y le dice: salúdame a los fieles y santos en Cristo Jesús, a los míos que están allá en Efeso. Amén. En esta mañana yo tomé este tema desde la semana pasada. Yo les dije el domingo que no lo iba a predicar, que hasta hoy. Yo lo tenía listo desde el domingo. Desde el viernes. Este viernes hizo 8 días que yo lo tengo listo. Y lo iba a predicar hasta hoy. No sentí predicar el domingo. Y vea usted, aquí podemos tomar dos cosas. O usted necesita ser fiel porque no es fiel, o es fiel. Amén. ¿Entendió esa parte? Allá los estaba saludando a los fieles y santos de Cristo que están en Efesos. Aquí los está saludando de la igual manera. Amén. El verso 3 dice que el uno es el saludo de Cristo. Pablo solamente es el intérprete, es el puente para escribir la carta. El 3 son las bendiciones espirituales. Amén. El Señor, Cristo, los está bendiciendo. ¿Cuántos necesitan la bendición esta mañana? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ves? Otra vez. En los lugares celestiales en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aquí entendemos que no hay lugar celestial en ninguna otra parte, sino solamente en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo, no hay lugar especial, no hay lugares celestiales en Cristo. Ahora viene el 4, es la elección. Vea usted, la elección de cómo fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios de traernos a nosotros a este mundo así como nosotros somos? Con nuestro pensamiento, con nuestras ideas que nosotros tenemos, así como somos nosotros. Amén. Según no escogió. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que el domingo les dije qué significaba esta palabra. La palabra según, dice, la palabra según es un conectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. Gloria al nombre del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve usted? Entonces, la palabra según nos escogió es un conectivo que modifica la declaración anterior del versículo 3. Las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo con la voluntad divina del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos, venimos bajo esa condición. Ahora yo quisiera entrar un poco en lo que es los principios, ¿verdad? Todo esto viene cuando Él dice, antes de la fundación del mundo, imagínese usted, recuerde que Dios, para poder hacer el mundo que hoy se ve, un día yo iba por un lugar, no recuerdo, y subí un monte, porque yo ando muy largo, subí un gran monte arriba, donde le dicen las vista del mar, algo así, no recuerdo,
y estaba viendo la inmensidad del océano y todo. Digo yo, qué grande que es Dios. Y nosotros no hemos descubierto, porque nosotros no hemos descubierto donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una gran dimensión de espacio, amén, que Dios hizo. Y recuerde que el Señor, para poder hacer todo esto que se ve, amén, empezó, antes de hacer todas las cosas, empezó primeramente en el principio. ¿Ves? Creó Dios los cielos y la tierra. Primeramente hizo los cielos y luego hizo la tierra y empezó a ordenarla y en ese propósito mismo. Y empezó a hacer todas las cosas. Lo que está en la tierra lo empezó a hacer. Amén. El profeta dice, empezó a hacer los reptiles de la tierra. En el mensaje de la creación él empezó a hacer todas estas cosas, dice, conforme la línea, ¿verdad? Hizo los reptiles, dice él, y a la cabeza de los reptiles, al final de los reptiles, amén, hizo el hombre, que es el hombre, dice él. Hizo este reptil y puso el hombre ahí y lo puso en la tierra. Dice él, con la diferencia que al hombre le dio un alma, para que por ese alma pueda él entenderlo y pueda verlo y pueda identificarlo, quién es él, quién es usted y quién soy yo, amén. Entonces, en los principios de la sanidad divina, porque esto es sanidad divina, en los principios de la sanidad divina, nosotros nacemos, vea usted, nacemos porque nosotros, mire, nosotros venimos de nuestros bisabuelos. Yo únicamente sobrepasé a mi abuelo. Amén. Sobrepasé a mi abuela. Amén. Sobrepasé a mi padre y a mi madre, pero yo vine de mi bisabuelo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si usted puede ver esta parte, y yo creo esto, ¿sabe por qué creo esto yo? Que venimos bajo este propósito. Mire, no es usted, no soy yo. No somos nosotros los que decidimos estar aquí. Amén. Vea usted, en el año 96, en el 2006, yo conocí a la hermana Paula, que es tía de la hermana Escarla. ¿Cuánto hace ese tiempo que conocí a esta hermana? Y por ella la hermana Escarla está aquí. Amén. Porque es algo que Dios viene acomodando las cosas a donde estaba ella en ese tiempo atrás, sin saber de esta iglesia, sin saber de la iglesia del hermano Mónico, sin saber de las otras iglesias. La hermana Murillo vino bajo ese propósito por una recomendación de alguien. Amén. Ella está aquí en esta mañana y se ha quedado. Y es la misericordia del Señor. Nosotros no estamos aquí. Yo no escogí estar aquí. Yo vine aquí en el año 93. Siendo un joven de unos 17 años vine a esta zona. No fue mi voluntad estar aquí. Amén. Es la voluntad de Dios que nos trajo hasta este lugar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en los principios de la sanidad divina, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Eso no quiere decir, amén, que antes de ustedes estar aquí en esta mañana, o yo también, éramos santos. No éramos santos. Amén. Y teníamos un montón de cosas dentro de nosotros que podemos llamar manchas. Manchas en el término lenguaje nuestro, esto puede significar algo más sencillo que podemos decir en esta mañana, manchas. Voy a explicarles un poco. La palabra hebrea de manchas denota un defecto o imperfección en el rostro, según el libro de Judas capítulo 1 y verso 23. Gloria al nombre del Señor. Un imperfecto en nuestro rostro.
Amén. Por eso es que, y vea usted, por esa condición fue que el Señor a nosotros nos llamó bajo este propósito de ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Es así que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve usted? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Delante de Él, porque nosotros somos el espejo donde Él se puede ver. Amén. ¿Escuchó eso? Por eso es que debemos ser fieles, santos y sin manchas delante de Él, porque eso denota una imperfección en el rostro. Porque vea usted, si alguien nos habla, fulano, nosotros levantamos el rostro y la persona nos ve al rostro. Y si estamos manchados, tenemos imperfección, es lo primero que nos va a ver. Amén. Y mire, yo puedo ver a esta jovencita que no tiene ni una mancha en su rostro. Yo la veo a ella y ella no interpreta, como le dijera, no interpreta nada de mí. Amén. Pero si ella tuviera una mancha en el rostro, en el momento que yo la veo o lo veo a usted, inmediatamente usted siente el golpe de la imperfección que yo noté en usted. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por ese motivo, cuando estamos manchados, infieles, cuando el Señor nos ve a nosotros, que está delante de nosotros, amén, que nosotros somos el objeto de los ojos del Señor, cuando Él nos ve así, nosotros automáticamente sentimos, amén, el que es llamado bajo este propósito, automáticamente nosotros sentimos lo que Él siente y lo que Él denotó o notó ante la imperfección nuestra de nosotros, porque estamos delante de Él. Amén. El que no siente esto no fue llamado bajo este propósito. Amén. Quiero ser lo más solidario, lo más respetuoso y lo más claro posible para que después no piensen que los estoy serruchando. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué yo creo esto? Y usted debe creerlo. Porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Esto no significaba, ahora dice usted, pero yo, ¿cómo yo voy a hacer? Sí, usted también. Amén. Porque los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Esto no quiere decir de que usted pueda pensar de que no fue llamado. No, usted piense que usted es llamado. Amén. Y Dios, cuando Él lo llamó a usted y me llamó a mí, y llamó toda su simiente, Él no, como le dijera, no tuvo excepción de nuestras manchas y nuestra imperfección. Amén. Él nos llamó para que fuésemos. No está diciendo que ya éramos. ¿Cuánto quiere ser santos y sin manchas y fieles? ¿Ves? Eso no quiere decir que ya éramos. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. El profeta dice, ¿cuántos cristianos creen eso? ¿Ves? ¿Cuántos cristianos creen eso? Dice él y pone el signo de pregunta. ¿Cuántos cristianos creen eso? No es lo que yo intenté realizar, dice él, por sí mismo, es para lo que usted nació. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ven, dice él. No es, ahora vea usted una cosa, no es para lo que, digamos, cuando usted nace, amén, cuando usted nace, mire lo que dice la Biblia, porque cuidado, o lo que él dijo, no es, dice,
es para lo que usted nació. Ven, dice él. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? ¿Qué le dijo él a Jeremías? Gloria al nombre del Señor. Desde antes le dijo a Jeremías. 1:5, Jeremías 1:5 al 12. Desde antes de la fundación del mundo, le dijo él a Jeremías. Aún antes que el mundo viniera a existencia, yo te conocí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, antes que el mundo viniera a existencia, ya te conocí. ¿Y cuál es el propósito de Dios con Jeremías? Que fuera su profeta, que fuera el hombre que anunciara los propósitos del Señor. Amén. Entonces, así mismo, cuando un ministro del Evangelio es llamado para predicar la palabra, es llamado bajo ese propósito de que él predique el Evangelio sin contaminación alguna de doctrinas y falsedades, ni de dogmas ni cosas. Él lo llama para que él únicamente predique su palabra, sin manchas y sin arrugas. Tiene que ser la palabra fiel del Señor Jesucristo. Palabra fiel es esta, dijo Pablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es para lo que usted nació. No es para lo que yo intente realizar ahora y ya. No es para lo que yo nací y usted nació y ustedes nacieron, y los que me están escuchando o me van a escuchar nacieron también. ¿Ves? Cuando usted fue puesto en los lomos de su bisabuelo, amén, gloria al nombre del Señor, Dios puso en usted una visitación y puso en usted el propósito que Él trae en su pensamiento, lo pone en usted. Amén. Cuando usted estuvo en los lomos de su bisabuelo, amén, yo ni siquiera lo conocí. Algún día lo conoceré. Pero Dios puso ese propósito ahí. Y cuando usted nació, usted vino para ese propósito. Dice, ¿cuándo se empezó a hacer usted? Dice, ¿cuándo se empezó a hacer? Como un germen. ¿Ves? Como un germen de vida, cuando fue puesto el germen en su bisabuelo. Amén. Vamos a ir a la carta de los Hebreos por un momento para que usted vea el versículo 7, el propósito de Dios con mire, 7:9 dice, mire lo que dice, y por decirlo así, en Abraham, escuche esto, ahora no se me vaya a poner extraño porque lo que dice la Escritura. Esto es únicamente para que usted vea qué es lo que el profeta dice. ¿Cuál era el propósito de Leví y Abraham? ¿Y por qué Leví hizo esto? Dice, y por decirlo así, en Abraham, que era el bisabuelo de Leví, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando Lot fue secuestrado y por sus malas interpretaciones, por sus malas prácticas de su vida, se dividió con Lot y agarró las llanuras del Jordán, y ahí fue raptado por los 5 reyes de ese tiempo que habían ahí, y se lo llevaron secuestrado y le quitaron todas las cosas. Y Abraham, que era su abuelo, fue a la creo que en Génesis 14, fue al rescate de su sobrino, que era Lot.
Y dice la Biblia que cuando Abraham venía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer, dice que salió este rey, el rey de Salem, y le dijo, salió ahí el rey Melquisedec y le dijo, bendito sea el Dios y Padre, y lo saludó a Abraham, dice, y se sentaron, comieron la cena, dice, hicieron todo, y Abraham sacó sus diezmos, dice, y se los pagó. Y dice Pablo en Hebreos, que también le vi, estando en los lomos de Abraham, 3 generaciones después, Leví nace, pero dice él estaba bajo ese propósito. Como él nació, él le había sido llamado bajo ese propósito. Entonces dice, cuando Abraham pagó los diezmos de la derrota que venía, pagó los diezmos a Melquisedec en persona, también Leví, dice, porque estaba en los lomos de Abraham. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El profeta dice, ahí es donde empieza su germen de vida. Ahí donde empieza el propósito. Dice, no es lo que usted realice hacer, es por cuanto el propósito por el cual usted nació, dice él. Amén. Dice, su germen de vida, su alma, dice él. Ven bien, dice, ven, dice él. Gloria al nombre del Señor. Ven bien. Pero su germen, dice, su vida, su alma empezó en la creación de Dios en el principio. ¿Ves? El germen de vida empezó en su bisabuelo. ¿Entendió eso? Nosotros sobrepasamos esas 3 generaciones y venimos hoy aquí. Gloria al nombre del Señor. Y los que estaban en mis lomos, amén, si es que llegan a nacer esos tataranietos algún día, ellos están en mis lomos, posiblemente en esa generación. Y si los años vivieran, y si el tiempo viviera 1000 años más, algunos predicadores saldrán de ese germen de vida. Por eso es que nosotros, como padres de familia, amén, y esto es lo que no nos gusta escuchar, a mí tampoco, pero nosotros como padres de familia tenemos que saber bien lo que nosotros vamos a hacer como padres con nuestros hijos, porque esas generaciones están en nuestros lomos y ellos sobrepasarán esas vidas. Esos tataranietos y bisnietos que están en nuestros lomos, ellos sobrepasarán esas 3 generaciones y ellos cumplirán el propósito de Dios por el cual ellos han sido llamados. Amén. Por eso es que en esta vida hay mucho creyente que le cuesta. Que le cuesta. Amén. A eso yo digo, si yo tuviera 5 hijos varones, que eso es imposible, solamente que Dios lo quiera, yo quisiera que ellos hicieran lo mismo que hago yo. Pero es que no es así la cosa. Es que no son ellos los que tienen que cumplir. Es que son las generaciones. Por eso en mis oraciones yo digo, Señor, bendice las generaciones que están en los lomos de estos pequeños. Porque no son las generaciones que están después de mí, sino las que están delante de mí. Ustedes siempre han escuchado durante estos años, Señor, bendice las generaciones. Bendice las generaciones. Amén. Ahora Él dice, ven bien, pero su germen, su vida, su alma empezó en la creación. Ve usted, nuestro germen de vida empieza en nuestro bisabuelo, pero el alma, amén, nuestra vida empezó en la creación de Dios en el principio. Amén. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo los grandes monstruos marinos y todo lo que hizo, el profeta dice, nuestras vidas estaban ahí ya, dice, bajo las aguas o bajo el polvo de la tierra. Cuando la semilla nació, cuando estos árboles frutales nacieron, dice él,
nosotros también nacimos como un árbol. Amén, ¿entendió eso? Para dar fruto, cuya vid y cuya raíz es Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo entendieron esa pequeña parte? Ahora vamos a ir al punto principal para que usted vea cómo nosotros venimos en ese llamamiento para que fuésemos santos y sin mancha. Titulémoslo mejor así, hermana Michelle, para que fuésemos santos y sin mancha. Me gusta más. Amén. ¿Ves? Ahora quedémonos aquí. Y lo voy a repetir. Bien, dice él. Pero su germen, su vida, su alma empezó en la creación de Dios en el principio. ¿Ves? Cuando nosotros leemos la carta de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, no la carta, el Evangelio de Juan, Dios, Jesús, vea usted, en el verso 17 y verso 24, capítulo 17, verso 24, vea lo que Jesús dice. Amén. ¿Lo tienen? Vea la palabra que Jesucristo pronuncia. Amén. Vamos a ver el tiempo porque esto no es un mensaje corto, esto es largo. Dice así, ¿lo tienen? Padre, escuche esto. Padre, aquellos que me has dado, ¿escuchó eso? ¿A dónde estaban estos? En Cristo. Lo tienen, Juan capítulo 17 y verso 24. Mire lo que dice. Padre, amén, hablando del eterno creador, Elohim, el que estaba en el principio y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Escuchó? Dice, Padre, aquellos que me has dado, que están en Cristo, si se los dio a Él, están en Él, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo escuchó? ¿Escuchó eso? Es la oración de Cristo. Amén. Es la identificación de Jesucristo. Él está orando. Amén. Ni siquiera Cristo no. O sea, desde antes de la fundación del mundo, cuando Él estaba en la creación y el principio, en esa eternidad, Él nos vio a nosotros en un pensamiento. Lo vio en un pensamiento. Entonces, en ese pensamiento estaba usted, estaba yo y estaba esa simiente, amén, que había sido llamada bajo este propósito, el cual Pablo dice, yo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Efeso. Amén. Y cuando Cristo ahora dice, aquellos que me has dado. Amén. Entonces, Jesucristo, en esa oración, amén, Él está pidiendo por aquellos que desde antes de la fundación del mundo, Él los había puesto en Cristo Jesús. A lo que me has dado, dice Él, quiero que donde yo esté, ellos estén. En el capítulo 14 Jesús dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Entendió eso? No dijo Jesús sus discípulos. ¿Ves? Sus discípulos. Ahora vea usted cuando Jesús en una ocasión en el libro de Juan, no conozco la escritura, no la tengo ahorita, dice que unos griegos querían ver a Jesús. Amén. Y había un hombre, yo creo que, no sé si era Natanael, ustedes pueden buscar la escritura, estaba orando en un lugar y llegó este otro hombre y le dijo al que estaba orando,
dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Entonces viene él y le dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Entonces le dice, ven y ve. Amén. Y cuando llegó donde Jesús, le dice, un verdadero israelita es el que está aquí. ¿De dónde me conoces?, le dice él. Porque dije un verdadero israelita, algo así, él le dice la palabra. Ustedes pueden leerlo, no recuerdo la escritura, pueden buscarla en Google. Y le dice, desde que estabas allá en oración, desde antes de la fundación del mundo, desde que estabas allá, yo te vi. Y aquel hombre se sorprendió y dijo, verdaderamente este es el Mesías. Y él le dijo a sus discípulos, lo conocí desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó, nos ordenó, dice el profeta, para ser ministros del Evangelio. Así es la predestinación de Dios, amén, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice él, amén. Esa es la predestinación de Dios. Entonces, todo predestinado, toda simiente de Dios. Ahora no estoy diciendo que no, porque manchas van más allá. Mancha, porque suciedad es suciedad. Suciedad es lo que usted se contamina. Amén. Yo puedo tener aquí una mancha pongámoslo así, de carbón. Yo agarro agua y me pongo o un trapo y se me quita. Pero una mancha no se quita con eso. ¿Ve usted? El profeta dice, una mancha necesita un químico más fuerte para poderla quitar. En la ropa se usa el cloro y algunos químicos más fuertes para poder quitar las manchas fuertes de la contaminación de la ropa. Entonces dice él, lo único que puede borrar las manchas, dice, y quitar las manchas y hacer un alma limpia, amén, porque el alma manchada, la vida manchada, es una mancha que resplandece, que se ve. Y Dios, al estar nosotros frente a Dios, frente a Jesucristo, es lo primero que Él ve en nosotros. Amén. Porque si usted y yo somos llamados bajo este propósito, y hay manchas en nosotros, y hay infidelidad en nosotros, lo primero que Dios dice, yo no me esperé esto de ustedes. Me sorprende que estén así. Me sorprende que esto haya sucedido. No creo esto de ustedes. No estoy convencido de ustedes. Porque es lo primero que Él ve en nosotros. La imperfección, la mancha y la arruga. Si hay ahí manchas y arrugas, usted sepa que Dios lo está viendo. Y si es una simiente del Señor, que espero, mi fe es esa, al ser una simiente del Señor, y fuimos llamados en ese propósito, y nosotros estamos cumpliendo otro propósito ajeno al que nosotros somos llamados, entonces el Señor está diciendo en esta mañana, nunca me esperé esos, porque no los hice bajo esa condición, los llamé bajo la perfección. Por eso Él dice, sed vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, porque ahí fue, Él ni siquiera dijo, como yo soy perfecto. Como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Porque ahí era donde usted en el principio usted estaba y estaba yo. Amén. Ahora vea usted una cosa. Usted dice en esta mañana, de ahora en adelante yo voy a ser santo y sin mancha. No se preocupe. No se preocupe. Si yo digo, ahora sí voy a ser santo y sin mancha, los vamos a equivocar. Los vamos a equivocar. Porque no es nuestra propia santidad
Amén. ¿Ves? Porque si yo digo, yo voy a ser santo hoy y mañana, esa es su santidad. Si usted dice, yo voy a ser perfecto hoy, esta es su perfección. Eso no le funciona a Dios. Si usted dice, yo voy a ser fiel hoy, esa es su fidelidad. Eso no funciona en Cristo. Amén. Cuando Él dijo, sed vosotros perfectos, como nuestro Padre es perfecto, va más allá de mi propia santidad, va más allá de mi propia perfección, va más allá de mi propia fidelidad. Y ahí es donde la iglesia está fallando. Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde la iglesia está fallando. Israel en Egipto del año 53, en el párrafo 44, no nuestra propia santidad. Usted dice, bueno, ¿cree usted en santidad, hermano Branham? Seguro, dice él. Y yo también. ¿Ves? ¿Cree usted, hermano? A él le hacen la pregunta, ¿cree usted, hermano Branham, en la propia santidad? Seguro, dice él, no en la mía. En la de él, dice. En la de él, mi santidad. ¿Ves? Creamos nosotros en la santidad de él. Creamos en la fidelidad de él. Que él es fiel. Fiel es Dios, dice él. Fiel es Cristo. Nosotros nos volvimos a cantar el canto, hermano Lucas. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. ¿Ves? No es nuestra fidelidad, no es nuestra santidad. Amén. No es nuestra perfección. Dice el profeta, no en la mía, en la de él, mi santidad, dice él. ¿Ves? Es, si yo digo en esta mañana, bueno, hermano Lucas o hermano Salvador, ahora sí, hermano, yo voy a ser el mejor predicador. No es que yo no tengo que, ese es no es el mejor, yo no soy predicador. Yo no soy el mejor predicador. Yo no soy el mejor santo. Yo no soy el mejor fidel ni el mejor perfecto. Cuando la perfección de Dios esté en nosotros, cuando eso llegue a nosotros, en el propósito que fuimos llamados, en Él, antes de la fundación del mundo, entonces usted será santo, entonces usted será perfecto, entonces usted será fiel. Yo seré fiel, yo seré perfecto, yo seré santo. Hasta entonces. Amén. Ahí es donde la iglesia ha fallado. El pastor dice, versículo malinterpretado, la mujer se puede vestir como quiera. El hombre puede andar como quiera en la calle. Bueno, yo no le estoy quitando el derecho a nadie. Es que eso no es malo. Es que eso no contamina. Dice la Biblia, un granito de levadura leuda toda la masa. O sea, ¿por qué? Esto no es malo. Yo me puedo vestir así porque esto no es malo. Yo puedo hacer esto porque esto no es malo. Amén. Y usted se siente bien porque no es malo. ¿Y por qué se siente bien? Porque es su propia santidad. Porque es su propia fidelidad. Porque no, esto a mí no me va a afectar. Amén. Porque es su propia mancha. Porque es su propia fidelidad, porque es su propia santidad, porque es su propia perfección. Entonces usted dice, no, porque esto no, porque es su propia perfección, porque es su propia mancha, porque es su propia santidad. Entonces usted se queda ahí y dice, así estoy bien. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? Ser santo, usted en esta mañana, usted aquí es santo. Usted es santo aquí porque aquí usted no está bailando, no está diciendo malas palabras, no está practicando cosas del mundo. Usted está encerrado en este aposento aquí, usted está encerrado aquí, usted está escuchando la palabra, usted vino y cantó, tocamos la guitarra, tocamos el piano, estamos con la Biblia en la mano. Somos santos. Pero después de aquí, allá afuera, ¿qué somos nosotros?
Él dice, en la santidad de Él es donde yo estoy confiando. Preguntas y respuestas sobre Génesis. Amén. Aquí vamos a la segunda parte. Bien, fíjense en el hombre. Aquí estamos. En el hombre. Ya el hombre, usted mujer y yo hombre. Pongámonos allí. Fíjense en el hombre. Dios sabía en el principio que Él iba a formar a un hombre y a una mujer. ¿Ves? En el principio. Vamos a Génesis, que es el principio, capítulo 1 y verso 10, verso 15. Dice la palabra. Mire lo que dice. Aquí estamos. Génesis. Yo creo que es el 2 más bien. No, es el 1. Ya lo vamos a entrar. Génesis 1, 16. 17. 2. Aquí ya lo encontramos ahorita, ya les digo la escritura. No es en el 1. Génesis capítulo, estoy buscando el versículo nada más para confirmar. El versículo donde dice, hagamos al hombre aquí. 1.27, ¿verdad? Ajá, 1.27. Ahora sí. Aquí está. ¿Ves? En la creación. En la creación. Pero leemos desde el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves? Este fue el propósito. Y si el hombre venía a imagen y semejanza de Dios, era perfecto y era santo. ¿Verdad que sí? Ahí lo tiene. ¿Cuántos dicen amén? A nuestra imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Esto es lo que Adán hacía en el huerto, hasta que vino la caída. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Escuchó eso? Pero ¿qué dice el 28? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señorees en todo lo que sigue. Los bendijo. ¿Escuchó eso? Entonces, Pablo, el mismo Dios que bendijo a ese hombre en el principio, que lo bendijo, que ya no lo podía maldecir. Por eso cuando el hombre cae, mire, Dios es misericordioso. Y yo le voy a decir algo en esta mañana. Parémonos de verdad. Parémonos en la brecha. Dios fue claro y le dijo al hombre, ahora el hombre es uno como nosotros que conoce el bien y conoce el mal. Usted y yo conocemos el bien y conocemos el mal. Parémonos ahí y seamos fieles. Si usted cree que usted fue llamado bajo este propósito, si usted cree que fue llamado bajo esta condición, parémonos a ser fiel y no manchemos nuestras vestiduras, no manchemos nuestra alma,
No manchemos nuestras vidas con el pecado. No manchemos nuestras vidas con la desobediencia. No manchemos nuestras vidas con este tipo de cosas. Hagámonos fieles a Cristo. Si usted cree en esta mañana que usted fue llamado bajo esta condición, sea fiel. Seamos fieles a Él. No contaminemos nuestras vestiduras. No contaminemos nuestra alma, nuestra vida con cosas. Amén. Seamos fieles al Señor. Si creemos que fuimos llamados. Amén. Porque esto es únicamente a los santos y fieles que están en Efeso. Ellos eran fieles y ellos eran santos. Según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está usted y ahí estoy yo. Que esa palabra que fue dicha allá en aquel tiempo por Jesucristo, por medio del apóstol, saludando a la iglesia en Efeso en aquel tiempo, amén. Pero cuando Él dice para que fuésemos santos y sin mancha, Pablo se estaba incluyendo. Y Pablo nos estaba incluyendo. Porque esta es una línea. ¿Usted la está viendo clara, esa línea? Está viendo clara el cordón. Y los bendijo Dios. Por eso cuando el hombre cayó, cuando Eva cayó, el profeta dice, él no los podía maldecir. Él no los podía condenar. Porque él ya los había bendecido. Y lo que Dios bendice no lo puede maldecir. Por eso Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. ¿Escuchó eso? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Porque no creer significa que no es simiente. Creer significa que es simiente. Gloria al nombre del Señor. Y lo bendijo. Por eso dice que aquí lo que yo le leí, para que usted pueda entender un poquito, y esto es algo tremendo y a veces no hay cómo deletrearlo para que usted pueda entender. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra según, dice él, es el concepto, la realización de lo que está diciendo en esta parte. Esto no lo dijo el profeta, esto que voy a leer no lo dijo el profeta. Es la declaración anterior del versículo 3, las bendiciones espirituales que usted y yo recibimos están de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué les estoy diciendo que nos paremos en la fidelidad y tratemos de meternos? Una vez hermano Móntico nos estaba enseñando que estas cosas, dice el cordón ve en el centro, pero que estas cosas se fueron saliendo y se fueron metiendo y se fueron saliendo hasta que tiene que agarrar un rumbo. Usted sabe que cuando un carro, usted lleva el volante en un carro, usted va fijo, pero cuando él se estabiliza, empieza a salirse y si se salva, agarra el rumbo y si no, pues se desbarata. Busquemos esa línea. Entremos. Dios es misericordioso. Amén. Porque dice, según nos bendijo. Gloria al nombre del Señor. Las bendiciones, en las bendiciones espirituales que Pablo está diciendo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Amén. Aquí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos se creen bendecidos? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si el Señor lo bendijo ya a usted y me bendijo a mí,
Él no lo puede maldecir. No lo va a maldecir. No lo va a dejar. No va a dejar que el diablo se lo lleve. No va a dejar que la circunstancia lo destruya. No va a dejar que la pobreza lo destruya. No va a dejar que la enfermedad lo destruya. No va a dejar que nada de estas cosas adversas lo destruya, porque Él ya lo ha bendecido a usted y a mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, para que agarren fe y puedan entrar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, ¿entendieron eso? Nos bendijo con toda bendición espiritual. No lo bendijo solo con su casita, no lo bendijo solo con su carro, no lo bendijo solo porque dejó tomar, no lo bendijo solo porque viene al culto, porque es una bendición venir a la iglesia. No lo bendijo con tener una vida diferente, sino que lo bendijo con toda bendición espiritual. Espiritual, no bendición material. El carro, la casa y todas estas cosas es material, es algo que Dios nos ha bendecido, pero con toda bendición espiritual. Eso no es ni carne ni sangre ni nada, sino es alma y espíritu. Él ha bendecido nuestras almas, Él ha bendecido nuestra vida con toda bendición espiritual. Ahí esas bendiciones espirituales son bendiciones glorificadas. Amén. Aquí en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vuelve a aumentar la palabra según, que es la conectividad, que es el propósito del 1 al 4. Todo va en un conjunto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, adoptados. Que esa es la bendición espiritual. Gloria al nombre del Señor. Que es un niño, que es una adopción, es alguien que no tiene padre ni madre, que nació y lo tiraron. Y está perdido, él no sabe qué apellido tiene, él no sabe quién es. Dice el profeta, anglosajones por naturaleza, éramos así. Venimos a este mundo sin Dios y sin consuelo, sin derecho a la gloria eterna ni la salvación. Amén. ¿Por qué? Por la caída. Pero habíamos sido bendecidos. Amén. Y el día que Dios decidió que nuestras vidas vinieran aquí estuvimos, porque es el propósito de su llamamiento. Nadie tomará otro rumbo. Si usted dice, voy para Santa Cruz, usted va para Santa Cruz. ¿Escuchó eso? ¿Ves? Bien, fíjense en el hombre. Dios sabía en el principio que Él iba a formar un hombre y una mujer. Él sabía que iba a enviar a Jesús, el Salvador, y que iba a ser crucificado Jesús. Les dijo los discípulos cuando Él estaba en la tierra que Él los había conocido, que Él los había visto. ¿Ves? Entonces, ya Él sabía todo. Únicamente es el cumplimiento. Los había bendecido. Amén. Y los había conocido. Ahora, si usted no se siente, es que nosotros le llamamos bendición. ¿A qué bendición, hermanos? Ya Dios lo bendijo. Sí, Dios lo bendijo. Pero es que nosotros vivimos en este mundo material, vivimos metidos en el materialismo, vivimos metidos en todas estas cosas, y al hombre hoy le resbala el propósito de Dios, porque no lo han ni entendido. La iglesia tiene que conocer, el creyente tiene que conocer de dónde viene y para dónde va y a dónde está parado.
Usted tiene que saber en esta mañana el punto donde usted está en el tiempo que estamos viviendo. Amén. ¿Entendió eso? Gloria al nombre del Señor. No quiero que se me escape nada. ¿Ves? Aquí, cuando Él dice que ya al hombre aquí donde estamos, aquí en esta parte, que envió a Jesús para salvarlo. ¿Ves? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo vino esta adopción? Por medio de Jesucristo. Dios lo adoptó por amor. Cuando usted adopta a un niño, porque sabe que adopción es un niño, puede adoptar a otro también. Yo puedo adoptar a Gigi. Amén. Pero esta adopción, ahora, toda persona que adopta a alguien, lo hace por esa caridad, por darle un apellido y darle un nombre. Porque cuando usted adopta un niño, usted le da su apellido, le da el nombre y lo hace heredero y coheredero de lo que usted tiene, igual que los otros hermanos. Pero Jesucristo, ahora, nosotros por naturaleza no éramos hijos, o sea, venimos en este propósito, pero la caída del hombre a nosotros nos sacó y nos perdimos. Amén. Por naturaleza estábamos sirviendo a Satanás. Amén. Estábamos sirviendo al enemigo. Estábamos sirviendo a Satanás con nuestra desobediencia, con nuestras manchas, con nuestra imperfección y con nuestra infidelidad. Los volvimos infieles, imperfectos, manchados. Por medio de la caída del hombre venimos hasta él y venimos bajo esta maldición de pecado. Pero Jesucristo en amor nos predestinó. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, por medio de Jesucristo, el afecto que Él tuvo en nosotros, ¿cómo voy a dejar que estos hijos estén perdidos? Ahorita están ilegítimos. Son hijos míos, pero no los he reconocido. Estaban allá, estuvieron en mi pensamiento, pero no los reconocí. Ese es como el padre que tiene el hijo allá tirado por allá y no lo reconoció. Nació de ahí, de la obra de la circunstancia. Aquel niño no tiene su apellido, aquel niño no tiene su manutención, aquel niño no tiene su bendición, aquel niño no tiene el calor de su padre porque a usted le resbaló. Perdonen la palabra. Pero hay algún día usted dice, no, por eso es mi sangre, es mi hijo, nació de mí. No, yo voy a ir donde el niño, va donde el niño. No, usted es mi hijo, venga, voy a reconocerlo, usted lo lleva y lo inscribe, usted póngale ahí, fulano, ya no es tal, sino es tal. De Álvarez pasó a ser Ordóñez cuando el papá la reconoció a ella a los 20 años, no sé cuánto. Reconoció, dejó el Álvarez por un lado y ahora es Ordóñez, que el padre la reconoció. Ahora es hija de su padre. Esa firma representa e indica que de su sangre, que de sus lomos salió. Y él está firmando y lo está reconociendo por amor y por ese afecto de padre. Eso fue lo que Jesucristo tuvo. Pero no fue de esa manera. Jesucristo lo hizo por amor, habiéndonos predestinado para hacerlo, según aquí, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual hizo acepto en el amado
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, las bendiciones espirituales. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por su sangre, Cristo murió en la cruz. Ese precio en la cruz, esa sangre derramada, Él estaba mostrando y estaba aceptando, lo estaba adoptando y estaba firmando ese decreto, que usted ya no era hijo de la circunstancia, que usted no era un hijo perdido, que ahora usted había sido puesto en su llamado, en el propósito por el cual Dios lo vio, lo conoció, lo pensó, lo formó y lo trajo a existencia, y ahora lo colocó como hijo legítimo de su Padre Celestial. Bendiciones espirituales en los lugares, esos son los lugares celestiales en Cristo. Cuando esa sangre a usted lo reconoció, cuando esa sangre a usted lo adoptó, cuando esa sangre a usted lo firmó como hijo suyo, entonces usted está en los lugares celestiales de Cristo Jesús. En Cristo. A los santos y fieles en Cristo que están en Efeso. ¿Entendió eso? Por eso le estoy diciendo, no se aflija, no eche para atrás, siga adelante, no se aleje, luche, entremos en el camino. Amén. No busquemos nuestra propia santidad, no busquemos nuestra propia perfección, no busquemos nuestra propia fidelidad, busquemos la fidelidad del Señor, la perfección del Señor y la santidad del Señor. Amén. Vamos paso a paso. Y Jesús vino reconociéndolos. Reconoció a Natanael, creo que fue, ¿verdad? Lo reconoció a nosotros. Amén. A los que me has dado. Amén. Quiero que donde yo esté, que vosotros, donde yo estéis, vosotros también estéis. Amén. Y si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y haré otro consolador, el que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver ni le conoce. No le puede ver, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Porque Él vive en nosotros. Y porque nosotros estamos en Él. En Cristo. Cuando usted está en la palabra, usted está en Cristo Jesús. Mire, yo pasé preocupado toda esta semana, digo yo. Quizás y el domingo se me olvide el mensaje. Porque nosotros somos de esa familia que se nos olvidan las cosas. Y yo estaba ahí y digo yo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? Y digo, amén. Preguntas y respuestas sobre Génesis del 53 en el capítulo 26. Amén. Bien, dice, el primer hombre, Él hizo al primer hombre a su imagen. Y nosotros estamos regresando a esa imagen, que es lo que yo les estaba hablando el domingo. ¿Ahora lo entendieron? Los que vinieron el domingo, ¿se acuerdan del mensaje del domingo? Ahora nosotros estamos regresando a esa imagen por la adopción, porque Dios nos reconoció. A los que me diste, Dios está en su palabra. Dios está en su palabra. A los que me diste, quiero que donde yo esté, vosotros también estén. Él está en su palabra. Usted tiene que, y cuando Él estaba diciendo eso, Él estaba pidiendo que, como Él era la palabra de Dios, realizada por medio de boca de los profetas, Jesucristo es la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios, para que yo esté, vosotros también estéis. Usted siendo la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra propia semejanza. Era la palabra de Dios dentro de su pensamiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendió eso? Para que donde estéis, vosotros también estéis. Amén. Era la palabra pensamiento.
El primer hombre, Él hizo el primer hombre a su propia imagen. Y nosotros estamos regresando a esa imagen correcta, a nuestra primera imagen creada por el pensamiento. Amén. Que es esa la perfección, la fidelidad y la santidad de Dios. Amén. Es la imagen. Estamos regresando a su propia imagen. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Escuchó eso? Ahora él dice, cuando Dios me creó a mí, William Branham, yo ya existía antes, dice él. Si él lo dijo, yo lo creo. Y si él existió antes, yo existí antes. Y si yo existí antes, usted existió antes, porque por eso está aquí. Si no, ni siquiera estuviéramos aquí, estuviéramos en otro lado. La única manera de que usted esté aquí y que yo esté predicando este mensaje, que yo logre ver esta gracia y este mensaje, que yo lo logre ver, porque esta es una mezcla de varios mensajes. Esto no es solo un mensaje. Aquí hay preguntas y respuestas. Mire, aquí está, véalo aquí. Los principios de la sanidad divina. Israel en Egipto. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. El mensaje, nacer otra vez. Esto no es ya voy a ir a predicar. No, esto no es eso. Este es un trabajo. Humildemente. No es algo tampoco que me hace caminar de rodillas en las piedras. No es eso. Esto nada más es que usted lo pueda ver. Usted lo pueda colocar bajo la necesidad de la iglesia. Porque dice que nosotros vamos rumbo a la perfección. Estamos destinados a la redención. Tenemos que estar puestos en el propósito de resurrección. Esto no es únicamente voy a ir ahí a sacar el domingo. No es eso. Amén. Dice, yo existía antes de la fundación del mundo. Él hizo mi ser espíritu, ¿ves? Y su ser espíritu. Yo no estaba consciente de nada de lo que yo sé, pero él lo sabía. Yo ya existía allá. O sea, nadie de nosotros, porque mire, ahorita, tomémoslo de esa manera. No voy a salirme de eso yo. Voy a poner un ejemplo diferente. En el matrimonio, cuando es un buen matrimonio, porque hay matrimonios que no son matrimonios, son matrimonios por ser. Y la pareja juntos dicen, vamos a tener un niño. Queremos un niño. Vamos a tener hijos. Vamos a tener este hijo y cuando nazca este niño vamos a tener el otro. O el otro, 6, 7, 8. Un día estábamos diciendo nosotros que hubiéramos tenido 4 más porque ya tenemos hijos grandes y ya no nos vuelven a ver. Hubiéramos tenido 4, estábamos diciendo. No se puede. Pero usted dice, bueno, vamos a tener el niño. Eso está en su pensamiento. Cuando el niño llega al vientre de la madre, ese embrión no tiene el conocimiento de dónde vino. Él no sabe qué lo puso ahí. Él empieza a moverse. Él está ahí quedito, él escucha la voz del padre, escucha la voz de la madre. Así como usted escuchaba un día, dicen que hay un mensaje, dicen que hay un Dios, dicen que hay un Jesús, pero no sé nada de esto. Nadie me ha venido a hablar de estas cosas a mí. El niño escucha la voz del padre, escucha la voz de la madre. Él no sabe por qué está ahí. Él no quiere nacer. Amén. Él no quiere nacer. El hombre, él no tiene idea cómo llegó ahí.
Y cuando el niño nace, él no tiene idea cómo llegó a la vida en el mundo. Yo no tengo idea ni de nada. ¿Qué pensó mi padre? ¿Qué pensó mi madre? Yo no tengo idea de nada del vientre de mi madre. No tengo idea cuando vi la luz de este día. Nada de la luz del día. Perdón, nada. Yo no quería venir a este mundo. Estoy en este mundo. Nosotros no tenemos idea. Entonces cuando el niño nace y crece, el padre y la madre le dicen: nosotros te planeamos para que vinieras aquí y ahora te vamos a dar estudio, te vamos a dar esto, te vamos a educar. Queremos que seas esto y seas aquello, y nosotros queremos ver nuestros hijos realizados. Porque ese era nuestro pensamiento. Él no tiene idea de eso. Por eso hoy hacen lo que quieren y lo que les da la gana, porque ellos no tienen idea de eso. Ese fue Dios con nosotros. Nosotros no tenemos idea cuando Él nos pensó. Nosotros no tenemos idea cuando Él nos creó. No tenemos idea solamente que venimos a este mundo. Pero nosotros tenemos que conocer el propósito por qué venimos a este mundo. Y cómo tenemos que vivir en este mundo. Cómo nos tenemos que educar espiritualmente. Cómo tenemos que vivir espiritualmente. Cómo tenemos que realizarnos espiritualmente. Cómo Dios nos trajo aquí. Cómo nos creó. Cómo nos pensó. A dónde nos redimió. A dónde nos adoptó. A dónde nos bendijo. A dónde nos puso. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que darnos cuenta por medio de su palabra. Dios, Cristo es la palabra de Dios y nosotros somos la palabra de Jesucristo. Para que donde estéis, vosotros también estéis. Cristo es la palabra de Dios y nosotros somos la palabra de Jesucristo. Nosotros estamos en su palabra porque Él dijo: donde yo estéis, vosotros también estéis. ¿Entendió esa parte? Amén. Él dijo a los discípulos: amén. ¿Ves? Ahora, vean lo que Él les dijo a sus discípulos en el aposento alto. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Y aquí creo que ya pongámonos de pie. Juan 15, 16. Y seguimos el domingo y no sé hasta cuándo. Porque esto sí quiero llevarlo. En lo poco que el Espíritu Santo me ha enseñado, quiero llevarlo hasta el final, porque son los últimos temas. Creo que el tiempo no nos va a dar para llegar a lo que quisiéramos, porque ya son muchos años de esto y creo que pues el cuerpo humano no es como le dijera, eterno. Uno se va desgastando y va perdiendo memoria, perdiendo un montón de cosas. Entonces estos temas hay que atesorarlos. 15, 16, Él les dice a los discípulos, cuando estaban ahí en los problemas, porque los discípulos eran bien tremendos, ellos le discutían a Jesucristo. Ellos tomaban sus propias decisiones y donde no les salían las cosas, entonces iban a donde Jesucristo a preguntarle que por qué ellos no podían hacerlo, que por qué eso no funcionaba. Entonces los corregía, les decía por esto y esto y esto. Amén. Quizás aquí ellos les estaban discutiendo esta parte a Él. Vea lo que dice verso 17, capítulo 17, verso 16. Dice así. Amén. ...15, 16... es más para acá... aquí... 15, 16 dice... así... dice... vamos a leer el 14... vosotros sois mis amigos... si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos... porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, ¿escuchó? Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ves?
¿Ve lo que les está diciendo? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y cuando Él llama a cada discípulo, cuando Él llama a cada apóstol, lo llama bajo sus propias imperfecciones y manchas. Y no eran hombres así como nosotros somos finos. Nosotros somos finos y educados. No, los apóstoles eran hombres del vulgo, eran tremendos. Eran hombres ásperos, fuertes, de espada y cuchillo. No eran hombres que aceptaban cualquier cosa. Amén. Es lo que Él hizo con cierto propósito para que nosotros llegáramos a ser santos y sin mancha. Esto lo escribí yo. Es menester nacer otra vez. Párrafo 53 del 71. Y sus elementos en la tierra, tan solo con mirar, viendo lo que estaba aconteciendo, los estremeció y los puso en esa condición. Los elementos de la tierra. ¿Cuáles son los elementos? Nosotros. Los puso en esa condición. ¿Qué debería hacer esto a usted y a mí? ¿Qué debería hacer nuestras almas cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo esto fue por usted y por mí. ¿Qué debería hacer esto, dice, en nosotros? Continuar en pecado, dice. ¿Qué es lo que Pablo dice? Donde vamos a quedar para el domingo en Romanos 6:1 al 2. Pablo dice: perseveraremos en el pecado. ¿Perseverará en el pecado usted para que la bendición abunde? ¿Perseverará en el pecado para que su vida prospere? ¿Perseverará en el pecado para que Dios lo vea? ¿Perseverará usted en el pecado para que las cosas funcionen espiritualmente? De ninguna manera, dice Pablo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es el propósito de Dios. Y si sus elementos en la tierra, tan solo con mirar viendo lo que está aconteciendo, los estremeció y los puso en su condición, ¿qué debería hacer esto en nosotros? Dice. Los puso en su condición. Amén, que es la condición de Dios. Es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros seamos de esa manera, porque en ese propósito nosotros fuimos llamados. Cuando Pablo habla estas cosas, habla algo serio para nosotros y está hablando de una elección, que no somos cualquiera, que no somos obra de la casualidad. Por eso, mire usted, el que no quiere nada con el Señor, ni ve ni entiende. Y mire, el que no está aquí, es porque no entiende, es porque no ve, es porque no cree. Y posiblemente, no quiero pensar eso, no fue llamado bajo esa condición. El que no es llamado bajo esa condición, nunca será lo que Dios quiere que sea. El propósito de Él es que seamos fieles, santos y sin mancha. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Amén.